Vamos a seguir, como os decía, como siempre pasa en este programa, hablando con gente maravillosa que tiene cosas interesantes que contarnos. Pero además, siempre sucede. Vamos a felicitar a alguien. Es lo que tiene, tener gente a nuestro alrededor que no deja de trabajar y de pelear y de perseguir sus sueños. Y es que este fin de semana ha habido una reunión en Madrid. Y ha sido una buena noticia que celebramos que una de las colaboradoras en este espacio siempre participa, forma parte ya de una gran institución nacional. No voy a desvelarlo todo, quiero que sea ella y el presidente de esa entidad, una entidad de muchísimo prestigio, los que nos cuenten quién es ella y a qué entidad me refiero. Así es que lo primero es saludarla a ella, Regina Monsalve. Muy buenas tardes, Regi. Muy buenas tardes, Silvia. Enhorabuena. Muchísimas gracias. Me alegra muchísimo porque sé lo que estás trabajando y peleando y de verdad, sé que no lo estabas persiguiendo, pero las cosas llegan cuando se trabaja mucho y ahí está. Y sé que estás muy contenta por ello, ¿eh? Es un colectivo que adoras. El de tu profesión, todo se ha dicho. Sí, es verdad. Es verdad, es verdad. Soy una enamorada de mi profesión y lo que intento es contagiarlo, o sea que si desde este pequeño altavoz a nivel nacional podemos contagiarlo todavía más gente, pues mucho mejor. Así es. Ya no demos más pistas y que sea el presidente que nos diga exactamente a qué estamos, de quién estamos hablando y de qué estamos hablando. El presidente es Carlos Gutiérrez. Carlos, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Encantadísima de saludarte. ¿Cómo estás? Y encantado y bienvenido al Forcat. Muchas gracias por esta invitación estupenda. Y nada, os estoy hablando desde el mitad del campo. Qué bien. Estoy replanteando una parcela ahora mismo, o sea, trabajo profesional puro y duro, con lo cual, pues nunca mejor que intervenir cuando uno está haciendo la labor cotidiana, ¿no? Para lo que nos dedicamos. Han elegido. Pues compañeros. Carlos, es donde más nos gustaría estar a Regina y a mí, ¿eh? Contigo ahí Seguro. en el campo, te lo aseguro. Y Carlos, exactamente a qué entidad e institución me estoy refiriendo, porque claro, estoy aquí creando un misterio. ¿Qué presides? Cuéntalo. Mira, realmente es una institución que tiene 75 años, es el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de España. Esto es una institución que protege y de alguna forma se hace valedora del título de ingeniero técnico agrícola y es la que aglutina todos los colegios de toda España, ¿no? De todo el país, porque efectivamente pues tenemos 26 colegios y hay una institución sobre todos ellos que es la que controla un poco todos los colegios, que es el Consejo General. Entonces, tanto Regina como yo pues estamos ya metidos de lleno en la coordinación de todos estos colegios y bueno, a ver qué tal nos va, que no deja de ser complicado siempre aglutinar tanta intelectualidad. Metido en harina. Además, creo que tú eres de Burgos, ¿verdad? Si no me equivoco. Además, ligado desde hace más de 20 años a tu colegio. Delegado de Burgos, después presidente, ahora del Consejo General, también fuiste vicepresidente 4 años, o sea que tú llevas muchísimo tiempo vinculado a esta entidad y a esta institución. Y Regina es presidenta de aquí, en Valencia y en Castellón. ¿Quién más os acompaña en la Junta? Porque ella está de vicepresidenta quinta, también creo que estás, ¿no, Regina, de Relaciones Institucionales o algo así, ¿no? Me comentaste. Sí, yo llevo lo que llevamos cada uno es como una responsabilidad, es un trabajo en equipo. Y a mí me ha tocado Relaciones Institucionales, no sé por qué. No, ¿por qué no me extraña? ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué no me extraña nada? ¿Y quién más os acompaña, Carlos, en el equipo? O sea, veo que hay gente de todas partes, ¿no? De España, lógicamente. Sí, claro. Realmente, mira, para pertenecer a la comisión ejecutiva del Consejo hay que ser presidente de colegios, claro, de otros colegios del país, ¿no? Entonces está con nosotros Gabino, que es el presidente del colegio de Extremadura, no, de Badajoz. Badajoz, perdona, sí. Tenemos también al presidente de Orense, tenemos también en el equipo que es Marcos, tenemos en el equipo, sí, tenemos también Lola, que es de Murcia. Lola, exacto. de Murcia, efectivamente. Fernando, pues de Almería, sí.
Exacto, sí. Sí, no, tengo aquí la chuleta. Y Moncho de Cataluña. Sí. Además, veo que son muy jóvenes, paridad. Aquí paridad, estoy viendo que son jóvenes. Y Carlos, de Madrid. Oye, Carlos, y paridad. Y veo eso, que hay mucha paridad y muy jóvenes, porque sois todos 40, 50, gente joven en tu equipo. Sí, bueno, más o menos joven, ya vamos peinando canas todos, pero la verdad es que en un consejo pues sí que tiene que haber sangre nueva y gente joven, pero al final siempre con buen conocimiento de la profesión, buen conocimiento del funcionamiento del colegio, con lo cual no puede ser un recién egresado, evidentemente, claro, porque no tendría esas condiciones idóneas para poder ejercer un poco el cargo, ¿no? Claro, tiene que tener experiencia. En esa edad intermedia que yo creo que es la mejor. Sí. La nuestra, es que es lo que tiene. Sí. ¿Para qué nos vamos a engañar? Estamos en la mejor, Regina, estamos en la mejor. Lo acaba de decir el presidente, si es que estamos en la mejor. En ese punto de madurez, en su punto. Claro, que todavía tenemos ganas de guerrilla, pero estamos ya pues experimentados. Y Regina, en ese sentido, dentro de relaciones institucionales, bueno, aún no os habréis reunido, porque es que fue el sábado pasado, si no me equivoco, cuando fue la reunión, ¿no? La junta o las elecciones. Fue el viernes, que era festivo, recordad que era el 24. Ah, sí, que era San Juan, de junio, claro. San Juan. Sí, yo pensaba que era fin de semana, claro. Claro, nosotros estábamos reunidos trabajando en Madrid y ahí ese día ya, bueno, hubo un acto muy emotivo y fue la despedida de la anterior junta. Se hicieron las votaciones pues porque lógicamente había más candidaturas y bueno, pues salió finalmente nuestra candidatura y al día siguiente sí, ya hicimos la toma de posesión. Y bueno, pues lógicamente el orden del día no estaba todavía, no teníamos más que sugerencias de otros colegios profesionales, pero nosotros sí, ya que estábamos en Madrid, aprovechamos para trabajar todo el día, y porque nuestros viajes pues regresaban más o menos por la tarde o por la noche, incluso algunos al día siguiente. Y lo que hicimos pues es aprovechar, ver qué líneas íbamos a marcar, cuáles son nuestros objetivos. Hemos creado, aparte hay 5 vicepresidencias, pero si acaso hay una que destaca porque no existía, que era medio ambiente. Consideramos que nuestra profesión no solo tiene algo que decir en lo que es la alimentación, sino una cosa que siempre no me canso de decir, ¿no? Que es la sostenibilidad. Trabajamos en un medio que es maravilloso y que es el medio natural, que es la naturaleza en todas sus todas sus facetas, variedades, en todas sus facetas, agricultura, ganadería, pesca y somos los grandes mantenedores del ecosistema. Totalmente. Somos muy responsables de que tenemos que hacer una alimentación sostenible y saludable. Y entonces esa parte pues ha cogido fuerza. Yo creo que también tendría que haber entrado otra, que es la digitalización, pero creo que entre todos trabajaremos en esas líneas, porque sin duda alguna todo lo que nos estamos moviendo, y tú me conoces de sobra, va por esas líneas. O sea, lo que es el medio ambiente, lo que es la digitalización, lo que son las nuevas tecnologías aplicadas a la agricultura, y sobre todo motivar a gente que se quiera unir, a gente joven que quiera dedicarse a la agricultura como profesión. Esta mañana también lo estaba diciendo en otro programa, ¿no? De televisión, porque es importante no solo concienciar a ingenieros, sino incluso a gente muy joven que quiera considerar la agricultura como una alternativa de trabajo. Exactamente. Que es fundamental. O sea, yo creo que es una profesión en este momento de grandísimo futuro. Totalmente, ese es, mensaje positivo. Carlos, y la parte medioambiental, siendo que tú eres una apasionada del deporte, del medio ambiente, de la fauna, he visto tus fotos, tu amor por la aviación, por el mar, he visto tus fotos con águila, puede ser que, bueno, te he visto pescando, porque claro... Sí, mira, la verdad, aficionado a la vida, ¿no? Porque, exacto, te he visto tus imágenes y digo, este hombre es un enamorado de la naturaleza.
seguramente 1000 cosas mal, pero hago muchas cosas, sí. Y mira, te quería comentar respecto a lo que estabas hablando con Regina, ¿sí? que es importantísimo el tema medioambiental. Por eso te preguntaba. Y el tema alimentario. Son dos de las cuestiones donde nosotros vamos a hacer mucho hincapié, porque, bueno, ya has visto, me imagino que vas a la compra y ves cómo están las cosas y ves que cada día los precios suben más, que quizás en el futuro puede haber hasta problemas de abastecimiento en algunos sitios, y nuestra profesión íntimamente relacionada con la agricultura y con el dar de comer a la gente, con la industria alimentaria, pues hay mucho que debatir sobre este tema. Yo creo que se nos presenta un reto tremendo en materia alimentaria, compatible además con la materia ambiental, y tenemos que ser capaces de resolverlo adecuadamente para al final pues que no haya problemas y que podamos seguir dando de comer a toda la población, ¿no? Es un poco el gran reto y el gran objetivo. Dar de comer, mantener el entorno, pero además dar de comer bien, porque es que a lo que estáis añadiendo, que tenéis toda la razón del mundo, hay que mantener este maravilloso entorno que también sabemos disfrutar. Hay que mantener la población en las zonas que está desapareciendo, que esa es tarea del sector ganadero, y vosotros sois los que asesoráis, acompañáis y los baluartes de que esos espacios sobrevivan. Pero hay que dar de comer bien. Porque el otro día estaba, y de hecho tengo intención de hablar esta semana con Alma, Regina, porque sí, están dando datos ya de que el 60% de la población europea tiene sobrepesos, obesidades. O sea, estamos ante una población enferma. Sí. Esto es muy serio. Efectivamente, se ha evitado, quiero decir, en los últimos años parece mentira, ¿no? Pero se ha ido cambiando esa forma de comer que teníamos tradicional, muchas veces respetuosa también con el medio ambiente, ¿no? Exacto. Comiendo el fruto de temporada, la hortaliza, etcétera, y ahora pues tú muchas veces se te cae el alma a los pies cuando ves a chavales pequeños, pues como en vez de pedir pues una cestita de fresa riquísima, pues pide un pastelito relleno de chocolate o relleno de nata, etcétera, muchas veces con procesos pues no demasiado respetuosos con la alimentación y muchas veces no son nada buenos para ellos. Exactamente, ¿sabes? Y mantecas y ojo que eso se puede comer de vez en cuando. No digo que no se coma nunca, sí. Ojo que yo no prohíbo, y Regina lo sabe, y Regina me conoce muy bien. Yo cuando a mí me comen una manteca me la como, y cuando me tengo que comer un helado me lo como. Sí. Pero no es que no hay que prohibir nada, sino moderarlo todo. Y para eso todo está en el sentido común. Exacto. No cabe duda que tener sentido común y comer un poco de todo, que somos al final omnívoros y hay que comer de todo en pequeñas cantidades y bueno, con un poco de cabeza se conseguirá volver otra vez. Y sin vosotros y sin los agricultores y sin los ganaderos vamos mal, ¿eh? Vamos muy mal. Sí, eso es que por desgracia es cierto. Vamos a una sociedad donde no hay tenemos que volver a enseñar o a formar, incluso en las escuelas, la diferencia entre lo que es alimento y lo que es comida. Comida puede ser muchas cosas. Esa es la diferencia. Muy bien matizado. Pero el alimento es aquello que realmente cubre tus necesidades de vitaminas, de minerales. Es eso que sale directamente, que está cultivado, que está cuidado, o bien sea pescado, bien sea carne, en todas sus variantes, pero cuya manufactura es la mínima, el procesado es el mínimo para que tú lo elabores. Esa gran diferencia entre, muchas veces, pues eso lo hablamos con los nutricionistas, sabes que colaboro con todo lo que es el Comité de Agricultura Ecológica, el Comité de Agricultura Ecológica, pero también de nutricionistas, el Congreso de Nutricionistas de España. Con Alma, con el Consejo Superior también, que es la presidenta del Consejo Superior, de nutricionistas de toda España, sí. Y es importante que participemos también en esos foros porque casi se nos olvida y somos realmente lo que comemos. Y eso no se nos tiene que olvidar nunca. Nunca. Porque esas enfermedades que están surgiendo, estas obesidades que no tienen sentido, porque en realidad tampoco es que estos niños lo que pasa es que se están alimentando mal. O sea, mejor dicho, están comiendo mal. Y entonces luego tienen esas faltas nutricionales, pero además tienen esos excesos de grasas, de azúcares, esos problemas que luego se desencadenan. Lo que tenemos que volver a aprender es a alimentarnos y a valorar el alimento, porque hay veces que
que no se valora el esfuerzo que se hace para que esos alimentos lleguen a la mesa. Para eso estamos aquí y desde luego más alimentos, como bien apuntas, y más montaña, más senderismo, más disfrutar del entorno y más poner en valor lo que se hacía bien en generaciones anteriores, porque tenemos los humanos la mala costumbre de cambiar las cosas que funcionan. Y eso es algo que nunca voy a entender. ¿Por qué cambiamos lo que va bien y no cambiamos lo que va mal? Es bastante extraño. Somos una especie que no sé cómo nos hemos convertido en lo que nos hemos convertido, que parece ser... Tienes razón, muchas veces pasa eso. Lo hacemos al además revés. No somos capaces ni de copiar lo bueno, porque hay determinada gente que está haciendo las cosas bien, copiemos esas cosas Exacto. bien y no hace falta más que copiar lo que funciona y desterrar lo que no funciona. 100% de acuerdo contigo. Es muy curioso, es muy curioso. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese buenísimo y merecidísimo resultado y estaremos muy pendientes. Regina, me alegro muchísimo también por ese cargo, ese otro cargo de vicepresidenta quinta, en este caso encargada de Relaciones Institucionales y, por supuesto, también felicitamos desde aquí a Lola Martínez, que es la secretaria, Marcos Vázquez de la Tesorería, Carlos no sé si lo diré bien porque Gilarranz, es que claro, yo lo digo inconscientemente en valenciano, claro. No es Gilarranz, es Gilarranz, que es vicepresidencia primera, Fernando Paniagua en vicepresidencia segunda, Montserrat Bas en vicepresidencia tercera y Gabino Esteban en vicepresidencia cuarta. Muchísimas gracias y enhorabuena, equipazo, Estaremos en contacto. Y desde luego gracias a vosotros por la difusión y por todo. Un besazo y de verdad, ánimo, siempre adelante. Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Y Regina, te veo mañana mismo. Mañana mismo. Entonces recibes tú un premio. Sí. Pasado mañana también, que estarás en el acto del Colegio de Agrícolas. Y daremos un merecido homenaje a los que nos han cedido este cargo, este puesto, porque es de bien nacido ser bien agradecido, pero es que realmente la Junta Saliente ha hecho un trabajo maravilloso y justamente este jueves pues haremos un homenaje al presidente. Muy bien. A Javier Loren, porque cuando se hace un trabajo bien hecho hay que reconocer las cosas y eso siempre hay que celebrarlo. Así es, hay que ser justo. Un besito. Han puesto el listón muy alto. Eso también. Un besito, gracias. Un beso. Adiós. Gracias. Hasta pronto, Gracias. adiós.